En el silencio antiguo del mundo, cuando los imperios se levantaban y caían, y los corazones de los hombres suspiraban por esperanza, la historia ya estaba escrita, no en los libros de los reyes, ni en las crónicas de los conquistadores, sino por la voz eterna de Dios, como fue anunciado desde los tiempos antiguos. A través de los profetas, Dios mismo declaró el fin desde el principio. En el libro de Isaías, Él nos dice: yo anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Imaginen eso, un plan trazado desde antes de que el tiempo comenzara. Desde esos tiempos remotos, los profetas hablaron de una promesa que viajaría como un río invisible a través de las generaciones. Era una promesa de luz para quienes caminaban en tinieblas. Isaías, con una voz que resuena hasta hoy, proclamó: el pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz. Esta no era una luz cualquiera, era la esperanza de una redención verdadera para los cansados y oprimidos. El mismo profeta anunció libertad a los cautivos y consuelo a los quebrantados de corazón, una promesa de que el sufrimiento no tendría la última palabra. El Antiguo Testamento entero resonaba como un eco fiel, preparando el camino para algo grandioso. El profeta Malaquías lo dijo claramente: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Cada palabra, cada profecía, era un paso más en el sendero que conducía a un evento que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. En los rollos sagrados se escuchaba el anuncio de un lugar pequeño y para muchos insignificante: Belén de Efrata, una aldea olvidada por los poderosos, pero conocida y elegida por Dios. El profeta Miqueas escribió: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El lugar del nacimiento no fue un accidente, fue una cita divina, establecida siglos antes. No sería en palacios de mármol, ni entre el sonido de trompetas reales, porque el reino que se anunciaba no era como los reinos de este mundo. Jesús mismo lo confirmaría más tarde al decir: mi reino no es de este mundo. El profeta Isaías, con una claridad asombrosa, alzó su voz siglos antes y declaró algo que desafiaba toda lógica humana. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Un nacimiento que no seguiría las leyes de la naturaleza, sino el designio divino, cumpliendo lo que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. Este niño no sería un simple mortal. Su nombre, Emmanuel, lo revelaba todo. Dios con nosotros, una promesa increíble de que Dios no estaría distante en los cielos, sino cercano, caminando entre su pueblo, compartiendo sus alegrías y sus penas. El mismo Isaías describió al niño prometido, con títulos que estremecen el alma: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? Aquel niño no sería solo un gran maestro o un profeta más, sería la manifestación viva del amor eterno de Dios. Como lo diría el apóstol Juan, mucho después: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La promesa abstracta se convertiría en una realidad tangible. Un Dios al que se podía ver, oír y tocar. Y así, el tiempo, ese río constante, avanzó. Las profecías esperaron pacientemente su momento, hasta que, como dice el apóstol Pablo, llegó el cumplimiento del tiempo. En la plenitud de los días, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. La historia nos lleva a una región llamada Galilea, a la ciudad de Nazaret. Allí, una joven llamada María vivía una vida sencilla, desconocida para el mundo, pero vista por Dios. Su rutina, sus sueños, su vida entera, estaba a punto de ser interrumpida por el cielo. Una noche, el velo entre el cielo y la tierra se rasgó con un mensaje que cambiaría la historia para siempre. El ángel Gabriel fue enviado por Dios
a esta humilde joven. Imaginen la escena, la luz celestial, llenando una habitación sencilla, y una voz que trae un mensaje directamente del trono de Dios. El ángel le anunció que había hallado gracia delante de Dios. Y luego, las palabras que lo cambiarían todo. Concebiría un hijo por obra del Espíritu Santo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. María, llena de temor y asombro, podría haber dudado, podría haberse negado, pero su respuesta fue de una fe y una obediencia extraordinarias. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. En ese instante de rendición, la promesa eterna comenzó a hacerse carne. Dios, que había hablado en otros tiempos por los profetas, ahora comenzaba a hablar a través de su Hijo. Mientras este milagro divino se gestaba en secreto, el mundo seguía su curso, gobernado por decretos humanos. Un edicto del poderoso Imperio Romano ordenó que todo el mundo fuera empadronado. Un simple acto burocrático, una decisión política, se convirtió en el instrumento de Dios para cumplir su palabra. José, que era del linaje del rey David, tuvo que subir desde Galilea hasta Judea, a la ciudad de David, llamada Belén. El censo lo obligó a viajar exactamente al lugar que Miqueas había profetizado siglos antes. Y fue allí, en Belén, donde se cumplió el tiempo de María. Dio a luz a su hijo primogénito, pero no hubo una habitación lujosa, ni sirvientes atendiéndola. La Escritura nos dice, con una sencillez conmovedora, que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Rey de Reyes, el Creador del universo, entró al mundo en la más profunda humildad. Tal como Isaías había escrito, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Su grandeza no estaba en la apariencia externa, sino en quién era él. Esa misma noche, mientras el mundo dormía ajeno al milagro, el cielo no pudo contener la noticia. No se la anunció a los reyes en sus palacios, ni a los sacerdotes en el templo. Se la anunció a unos pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Hombres sencillos, marginados, fueron los primeros en recibir el anuncio más importante de la historia. Un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y, como es natural, tuvieron gran temor. Pero la primera palabra del ángel fue de consuelo. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¡Qué mensaje tan increíble! La buena noticia no era para unos pocos elegidos, sino para todo el pueblo. Y la noticia era esta, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y de repente, como si el cielo no pudiera contener más su alegría, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El gozo del cielo se derramó sobre la tierra en una noche estrellada. Los pastores no se quedaron pensando. La Biblia dice que fueron apresuradamente y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Era exactamente como el ángel les había dicho. Y al verlo, no pudieron guardar el secreto. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Se convirtieron en los primeros evangelistas. Y en medio de toda esa agitación y asombro, María, la joven madre, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Así, cada detalle, cada profecía del Antiguo Testamento, encontró su cumplimiento perfecto en el Nuevo, como Jesús mismo diría: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Mesías había nacido, no para juzgar ni para condenar al mundo, sino, como dice el Evangelio de Juan, para que el mundo sea salvo por él. Desde aquel pesebre humilde, desde esa noche silenciosa y santa,
comenzó una historia que no tiene fin, una historia de amor, de redención y de esperanza. Dios demostró ser fiel a su palabra, porque, como dicen las Escrituras, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Emmanuel, Dios con nosotros, había llegado, y su luz, esa luz que los profetas vieron desde lejos, sigue brillando hasta hoy para todo aquel que cree. Como Jesús prometió, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque el niño que nació en Belén es mucho más que un personaje histórico. Es el Salvador del mundo, el Príncipe de paz, y su reino no tendrá fin. Esa es la promesa cumplida, la buena nueva de gran gozo que resuena a través de los siglos y que nos llega hasta el día de hoy. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.